estos momentos vía Skype con el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo. Profe, te mando un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, querido Vicente, un saludo a todos sin censura, a Cecia, a Don David, a Rafita, a Toñito, a Zenén, un placer estar con ustedes. Oye, profe, antes de entrarle a otros temas, dame tu opinión acerca de esto, porque no solamente es un analista, Jorge Castañeda, un disque intelectual, un columnista del New York Times, el que dice que Putla, Oaxaca, es un pueblo horroroso y arrabalero, y además considera que hay otros pueblos menos horrorosos, pero con esa visión yo me quedo con la boca abierta. Lo tuvimos de secretario de Relaciones Exteriores, nuestro canciller en tiempos de Fox ha tenido la visión de que en México hay pueblos horrorosos, de que hay un México horroroso y arrabalero. Tú como profesor de Relaciones Internacionales tienes que darme tu opinión acerca de esto. Pues mira, yo veo dos problemas, Vicente. Uno que tiene que ver con la manera en la que esta gente nos ha visto tradicionalmente, una manera de normalizar su supuesto estatus de superioridad con respecto al resto de la población, esta visión blancocéntrica, aristocratocéntrica, en la cual ellos son los guapos, son los inteligentes, son los intelectuales, ellos son los grandes analistas, los grandes periodistas, y por lo tanto su cercanía con el poder les permite mofarse de la gente humilde. Entonces, lo que me parece grave son dos cosas, que se han descarado tanto que si te fijas, no hay gran diferencia entre esta burla de este señor pública a las burlas de todos los días de los Pedro Ferriz, y el tonto del hijo, o Lorenzo Córdoba cuando se expresaba mal de los indígenas, y así vas con un Estebanar, y te encuentras un montón de gente que justamente tiene esta misma constancia en la manera en la que se expresan peyorativamente, uno, de las clases populares, y dos, de los pueblos del México profundo, que justamente en este crisol de diversidad cultural, étnica, lingüística, etcétera, enriquecen más a la nación. Para esta gente, con esta visión aristocratrocéntrica, termina siendo pueblos horrorosos. Entonces, sí me parece muy revelador, Vicente, en cuanto a que nos da muchas respuestas a las preguntas que hemos tenido históricamente de por qué México, siendo una potencia que lo tiene todo, diversidad geográfica, climática, recursos naturales al por mayor, esto que yo acabo de mencionar, diversidad cultural, ¿por qué no habíamos crecido? ¿Por qué no éramos una potencia regional? ¿Te das cuenta que es porque se han creado condiciones estructurales para mantener las esferas de desigualdad? Y justamente esta visión de quienes nos han gobernado, en el caso de Jorge Castañeda, que fue secretario de Relaciones Exteriores, del presidente del fraude, de las expectativas que nos levantó Vicente Fox y que terminó no solamente siendo uno más, sino uno de los peores presidentes de este país, pues entonces nos entendemos por qué estamos como estamos. Cuando esta gente nos ha gobernado, si ahora ya no se esconden para disimular el desprecio que sienten por la gente, pues imagínate los estando en el poder con todos los recursos a su disposición. Oye, profe, qué interesante este análisis desde tu trinchera. Por eso, ayer Felipe Calderón básicamente acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de hacerle el caldo gordo rumbo a las elecciones en Estados Unidos a Donald Trump, y me parece, pues, no sé si bajo o peligroso o ambas, que el expresidente diga que lo de Rápido y Furioso es para golpear a Joe Biden, a Barack Obama y a los demócratas y posicionar mejor a Donald Trump. Y ayer mismo en esta entrevista con Loret de Mola, Felipe Calderón dice que la visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump será para eso, no para otra cosa. Qué cosas, ¿no? Pues creo que ya lo decía bien Julio Cerroa en una entrevista previa que le hiciste acerca de finalmente este canal de Latinos o Latin Us es finalmente una plataforma golpeadora que está por ahí, ella descubriendo los nexos de quienes la financian
Y esto nos explica también, nos da a entender con claridad por qué tienen una plataforma justamente para denigrar lo que se está haciendo en este sexenio, en esta administración. Y otra cosa, Vicente, además de la plataforma centroderechista que se dedica a difundir fake news, como es esta de Carlos Loret de Mola y de Broso, que de analíticos serios no tienen gran cosa y de investigadores tampoco, sino más bien difamadores y promotores de bueno, el mismo Broso, que se expresaba de la audiencia como la perrada, a la que le dan mierda y le gusta, ¿no? Bueno, otra cosa importante de esto es que Felipe Calderón está contra las cuerdas. Y tú acuérdate que un animal herido que se siente cercado tira mordidas al por mayor en todas direcciones. Entonces me parece muy revelador que en la medida que se aproxima este inicio formal del juicio de García Luna, en donde probablemente saldrá muy raspado Felipe Calderón, tiene que tratar de desviar la atención justamente para llevarse a todos los que pueda con él, desde los que están en contra hasta los que siente el que lo hayan traicionado. Entonces, claro que Felipe Calderón va a utilizar cualquier medio a su disposición para tratar de denigrar, de denostar y de deslegitimar a cualquiera de los posibles acusadores en su contra o a cualquiera de los que él perciba como enemigos o como gente cercana que le traiciona. Fíjate nada más cómo son las cosas, a ver si más tarde, Ceci, o por la noche nos acompaña Daniel Marmolejo para seguir analizando estas declaraciones de Felipe Calderón sobre el general Tomás Ángeles de Aguajare, por este análisis que también está haciendo el profesor Jesús López Almejo. Estados Unidos se está poniendo candente, de acuerdo a las últimas encuestas, me decías anoche que Joe Biden estaría 14 puntos arriba de Donald Trump. En este sentido, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué ves? Porque lo que pasa en Estados Unidos tendrá una repercusión no solamente en las relaciones bilaterales, sino en general. Lo que pasa en Estados Unidos nos afecta, nos perjudica o nos podría beneficiar por la relación migrante que también existe entre México y Estados Unidos. Así es, querido Vicente. Yo le decía ayer a la gente en un en vivo que tuvimos por la noche con el Club de los Desvelados del canal de Tu Profe de RI, que no solamente era el número por el número mismo y que la fuente desde la que yo estoy rastreando el proceso electoral en Estados Unidos no es una sola encuesta, sino un sitio en donde se concentran todas las encuestas y se promedia desde las encuestas o casas encuestadoras que están pues sesgadas en contra de Trump hasta las que son pro-Trump. Y entonces cuando ya revisas el promedio en el día a día, sí vemos una diferencia de 14 puntos porcentuales, digamos, en el voto popular a nivel nacional, lo cual dice mucha gente, bueno, es que a eso no hay que hacerle caso porque ya vimos lo que pasó con Hillary Clinton, que la daban por ganador y al final perdió. De hecho, Hillary Clinton tuvo más votos en la elección popular, 3 millones de votos más que Donald Trump, pero por cómo está confeccionado el sistema político estadounidense, fue que en el colegio electoral Donald Trump se impuso como presidente, igual Bush frente a Al Gore, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo importante, querido Vicente? Esos 14 puntos porcentuales de diferencia, cuando los pones en perspectiva comparada con los últimos 6 presidentes, te das cuenta que, por ejemplo, en el día 1254 del periodo de Barack Obama tenía una aprobación de 47.6%, George W. Bush, el baby Bush, tenía 47.4% y Bill Clinton tenía una aceptación de 54.6%, mientras que Donald Trump la tiene de 40.6%. Entonces, tanto Obama como baby Bush, exactamente al mismo número de días de su primera administración, en miras o en aras de quererse reelegir en el día 1254, de acuerdo a este sitio, Trump tiene o tendría 7 puntos porcentuales menos que Barack Obama y que Bush, y hasta 14 menos que Bill Clinton. Sin embargo, a los únicos que Trump puede superar numéricamente, si lo ponemos también en perspectiva comparada en términos históricos, a George H.W. Bush, es decir, a Bush padre, Trump lo supera porque para este mismo día, el día 1254, Bush padre tenía solamente 35.3% de aprobación versus el 40.6% que tiene Trump, y a Jimmy Carter,
que tiene 40.6% y 33.2% que tendría en este caso Jimmy Carter. Es decir, Trump supera en 5% a Bush padre y a Jimmy Carter en 7 puntos porcentuales. Sin embargo, la característica que tienen estos dos presidentes, tanto Bush padre como Carter, que ya no se reeligieron para un segundo mandato. En cambio, contra Ronald Reagan tiene 14 puntos más de aceptación en su presidencia o en su día de presidencia número 1254, lo que te deja una lectura, querido Vicente. ¿Cuál lectura? Que tanto Obama como Baby Bush, como Bill Clinton y Ronald Reagan están en su nivel de aprobación, si bien no es tan espectacular como por ejemplo el de López Obrador, que ronda hasta el 71%, sí, en este caso están muy por encima del nivel de aceptación que tiene Donald Trump, quien solo supera a Bush padre y a Carter. Incluso en cuanto a la desaprobación, cuando inviertes los números, dices, en la desaprobación, pues desaprueban digamos, la gestión de Donald Trump hasta un 54.6% de las personas encuestadas, vean las encuestas promediadas, pero son 6 puntos porcentuales más que a Barack Obama, 6 puntos porcentuales más que a Bush. Hay hasta 15 o 16 puntos porcentuales de diferencia entre quienes más desaprueban la gestión de Trump que la de Bill Clinton. Y Trump solamente lo superan Bush padre y Jimmy Carter, nuevamente, los dos que ya no se reeligieron, y se superan nada más por un punto porcentual, lo que nos permite más o menos entender o esbozar que 4 meses antes de la elección o de la reelección pretendida, Trump está más o menos por los mismos números que los presidentes que ya no lograron reelegirse, y es ampliamente superado por los 4 presidentes de los últimos 6 que he mencionado que sí se reeligieron. Ahora, Vicente, nada más para ir cerrando esta idea de las elecciones, me metí también a buscar al Pew Research Center en la sección del Pew Hispanic Center. Han estado diciendo que nos han querido vender esta idea de que López Obrador iría a darle un espaldarazo electoral a Trump para hacerlo ver presidencial. Sin embargo, Trump ya es presidente, entonces no lo haces ver presidencial porque ya es presidente. Tal vez la proyección es a la inversa. La proyección es que López Obrador aproveche las cámaras de la Casa Blanca para proyectarse como líder, por lo menos regional, si no es que global. Pero si nosotros ponemos a ver los números, mira, solo 21% de los latinos apoyan a Trump versus el 29% que lo apoyaban en el año 2016. Ahora, el número o del universo de latinos o hispanos que son elegibles para votar, Vicente, 61% viven en 5 estados. Es decir, de 23 millones, 14 millones de los que ya están listos para votar viven en 5 estados. Estos son California, Nueva York, Florida, Texas y New Jersey. California, vaya Andrés Manuel López Obrador o no vaya, ya se va a decantar por el Partido Demócrata. Texas ya se va a decantar por el Partido Republicano. Solamente en estos 2 estados, los mexicanos que están elegibles para votar son mayoría. En el caso de California, 1.503.000 personas. En el caso de Texas, 736.000 personas de origen mexicano que van a poder votar o van a ser en Texas. Pero decíamos, ni Texas ni California definen la elección porque ya están decantados para el Partido Demócrata o para el Partido Republicano. Y en Nueva York y en New Jersey no pintan mucho los mexicanos que pueden votar. Es decir, aunque hay mucha población de origen mexicano, muchos de ellos solo son residentes o muchos de ellos son migrantes indocumentados que no pintan para la elección. Ahí, por ejemplo, en el caso de Nueva York, el grupo dominante entre los hispanos es el de los dominicanos y el de, en este caso, puertorriqueños, pero que se cuestan aparte. Y en el caso de New Jersey, también los republicanos y, bueno, también un sector importante de cubanos, quienes también predominan en la Florida, cubanos, colombianos y haitianos, pero sabemos que en la Florida, que es un estado bisagra, quienes dominan en el mundo hispano son los derechistas de América Latina, los cubanos, los colombianos, ¿no? Y hasta los haitianos, que tampoco pinta el presidente López Obrador. Entonces, así como que tú digas, ¿qué impacto tan grande puede tener? Pues por lo menos lo que los números duros nos dicen es que no necesariamente va a ser un impacto tan grande. Además de que, como te dije en una entrevista ayer, en Michigan y en Wisconsin y en Pensilvania, que son estados bisagra, estos que no votan todo el tiempo por un partido y que cada elección hay que ganarse su preferencia y que son los que definen la elección. Joe Biden aventaja 4 meses antes de la elección,
por 11 puntos porcentuales a Trump, y en Carolina del Norte por 9 puntos, en Arizona y en Florida por 6 y por 7 puntos respectivamente. Si esto cambia a favor de Trump, entonces probablemente tenga que acortarle distancia en los últimos 2 meses, porque si esto de mantenerse así, prácticamente Trump estaría confirmando la tendencia que viene arrastrando desde hace unos 3 o 4 meses, cuando el COVID empezó a desbaratarle sus aspiraciones electorales, porque lo que los números en perspectiva comparada nos dicen es que se parece más a Bush padre y a Carter, que no se reeligieron, y a los 4 presidentes Reagan, Clinton, Baby Bush y Barack Obama, que sí se reeligieron. Oye, mi querido, preguntarte para cerrar, ha habido un rebrote en Estados Unidos, y lo menciono porque en México estamos buscando que a través del semáforo reabra la economía paulatinamente. En Estados Unidos algunos señalaron que era complicada la reapertura y que cualquier paso mal dado, podría generar una situación como la que parece que se está viviendo. ¿Qué es lo que sabes de lo que está pasando en Estados Unidos y que puede afectarnos, pues, por la vasta frontera que compartimos en el sur de Estados Unidos, en el norte de México? Mira, querido Vicente, en datos duros, en datos contundentes, ya se está sintiendo el rebrote del COVID-19 en Estados Unidos por 2 factores. El primer factor es la reapertura anticipada de la normalización de la vida comercial, de la vida económica y de la vida social en Estados Unidos, de las plazas comerciales, de los parques públicos, el regreso presencial a sus trabajos. Esto ya se está resintiendo, y este resultado, este rebrote es en parte resultado de esto, por un lado, pero también de las protestas que arrojaron un promedio de contagios de unos 4,000 personas al día, ¿no? De los que salieron a manifestarse en 50 ciudades del país. Entonces, como resultado de este rebrote, tenemos que ya para esta cuarta semana del mes de junio, Vicente, hay casi 2,500,000 personas contagiadas en Estados Unidos, de las cuales 1,6 millones son casos de COVID activos, y ya tiene 125,000 muertes, 125,000 muertes, que supera, Vicente, en 3 meses los muertos, el total de muertos que tuvo Estados Unidos en 2 años en los que participó activamente en la Primera Guerra Mundial. Solamente la Guerra Civil estadounidense, que tuvo 620,000 personas fallecidas, y la Segunda Guerra Mundial, que tuvo 406,000 personas fallecidas, superan el número de muertes. Una causa de mortalidad alta, como ahora el COVID lo ha hecho en 3 meses, 125,000 personas. Y un dato importante que me parece relevante destacar es que ya se han recuperado 663,000 personas, pero Vicente, hay recuperadas 663,000 personas, pero hay 1,6 millones de casos activos. Si lo ponemos en perspectiva para que la gente que se pone crítica con el doctor Gatell quiere verlo, pues ahí te lo digo. Estamos hablando de que en México tenemos 203,000 casos confirmados, acumulados, desde que inició la pandemia, que efectivamente, lamentablemente, ya han perdido la vida 25,060 personas, de acuerdo a datos oficiales, pero solamente hay 28,500 casos activos y ya se han recuperado 150,000 personas. Si te fijas, la tasa de recuperación de los mexicanos es hasta de 70%, siendo México uno de los países que más enfermos de COVID recupera y logran, digamos, recuperar su salud. En este caso, estas son las grandes diferencias que se están dando entre estos dos países vecinos que, como bien dices, comparten más de 3,200 kilómetros de frontera, querido Vicente. Oye, profe, antes de que te vayas, Hugo López-Gatell, se le ha venido una andanada de críticas porque muchos suponían que se iba a acabar la pandemia en estos días, pero Hugo López-Gatell ha estado refiriendo a que iba a ser una pandemia larga, y hasta critican al presidente porque dice que entre más larga sea la pandemia, más éxito se puede definir acerca de esta estrategia. ¿Por qué? Porque entre más se alargue, menos hay picos en los que haya peligro de desabasto, de aglomeraciones en los hospitales. Denise Dresser, una intelectual, analista, académica que sigues mucho, profe, nótese mi sarcasmo, escribió, y por ahí le va el tuit a don David para que lo coloque en pantalla.
Denise Dresser, la gran Denise Dresser, ja, 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 diría Rafa, escribió: ojalá algún día este señor tenga que rendir cuentas por lo que no hizo, no dijo, no promovió, no aceptó, no anticipó, no previó y no explicó con claridad. Puta. Hoy se registraron 736 defunciones, 202.951 contagiados y 25.060 muertos. Esto lo escribió ayer Denise Dresser. Pero, ¿por qué no de alguna manera recordamos lo mucho que ha insistido Hugo López-Gatell que la pandemia iba a ser larga? Échelo, Ceci. Y aquí quiero retomar algo que ya hemos dicho, pero para volverlo a decir. Debemos estar preparados para una epidemia larga. Esto no se va a acabar en una semana. Mientras haya la epidemia en el mundo, va a haber importación de casos. Y una vez que haya en México un momento de transmisión comunitaria, vamos a tener más casos. Que quede muy claro. ¿Cuánto va a durar la epidemia? Eso no es posible predecirlo con exactitud, pero sí hemos dicho desde el inicio que hay que prepararnos para una epidemia larga. Esta epidemia larga es porque en la medida en que haya brotes, epidemias en los restos de los países, esta epidemia se va a ir resembrando de otros países o al interior. En el caso de China duró 12 semanas, o 6 o 7 cuando empezó ya en el periodo de descenso, y no me extrañaría que en algún momento pudiera en México también tener una duración así, que lleguemos a un máximo de casos y luego baje. Pero nos preparamos para una epidemia por lo menos de todo el año en la medida en que pueda estar activa. Ahora, en un momento dado, cuando estemos en la fase de disminución de casos, esto se va reduciendo las medidas y volvemos a una vida normal. El mensaje es que lo hemos dicho, esta va a ser una epidemia larga y tenemos todavía 2 escenarios por vivir y tenemos que ir cuidando que existan los recursos, tanto financieros como materiales, para todas y cada una de las fases. Tenemos que estar preparados para una epidemia larga, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Todos los escenarios de lo que se contempla que va a ocurrir están ocurriendo en los momentos en que lo teníamos contemplado. Esto no es una situación casual, esto es la aplicación del conocimiento científico. Hemos dicho, preparémonos para una epidemia larga, porque si tenemos éxito en retardar la transmisión, vamos a tener una epidemia larga. Eso no agrada mucho, pero se compensa con el hecho de que vamos a tener pocos casos en general, pocos casos al mismo tiempo, y vamos a poder prolongar el momento en donde no tengamos demasiados casos. Son los 3 objetivos de la mitigación. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. Vamos a hacer más lenta la transmisión, vamos a lograr lo que queremos, que es el número de casos diarios va a ser menor al que ocurriría si no hiciéramos nada, pero se prolonga la epidemia y muy probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre u octubre con esta epidemia, con un pico máximo quizá en el mes de agosto. Dejamos una y otra vez en claro que la epidemia no se va a acabar, no se va a acabar ni de un día a otro, ni de una semana a otro. Hemos planteado también con mucha claridad, hay que estar preparados para una epidemia prolongada, posiblemente hasta agosto o incluso septiembre podríamos tener todavía una transmisión activa. Pero si en este momento, del 30 de marzo al 30 de abril, nos mantenemos todas y todos fuera del espacio público, contribuimos conjuntamente a tener menos contagios. Y eso es un logro que vamos a tener toda la población. Esta es una enfermedad para la que no existe un tratamiento específico, no existe una vacuna, y la única manera
de disminuir la intensidad de la transmisión es quedándonos en casa, manteniéndonos lejos uno de otro físicamente, porque después va a venir la fase 3. La epidemia no se ha acabado y, como hemos dicho también en repetidas ocasiones, debemos estar preparados para una epidemia larga. Y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos a ciencia cierta. Como decíamos, esta es una enfermedad nueva y estas enfermedades nuevas hay que estarlas entendiendo a cada paso que van dando y nosotros nos tenemos que adaptar a estas epidemias. Lo que sí es que si nos quedamos en casa y nos mantenemos a sana distancia unos de otros, pero además nos lavamos las manos continuamente, si llegamos a presentar síntomas y al estornudar nos tapamos boca y nariz con el brazo o con un pañuelo desechable, con todas estas medidas vamos a lograr que la epidemia se controle más rápidamente. Quizás se acuerdan cuando yo dije preparémonos para una epidemia larga, lo sigo diciendo, he sido sumamente consistente, por cierto, sobre lo que usted decía, esto es muy consistentemente presentado todas las tardes casi, ¿no? Entonces, preparémonos para una epidemia larga, quiere decir que esto se presenta en parches. Termino con esta respuesta a esta pregunta que le agradezco, Andrea, que consiste en preparémonos para una epidemia larga. Estas mismas palabras las usamos hace varios meses, antes de tener el primer caso en México, y dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Larga quiere decir que las curvas epidémicas de distintas ciudades y estados en el país se van a estar presentando durante junio, durante julio, algunas se prolongarán hasta agosto, quizá algunas hasta septiembre, sobre todo de las dos mayores ciudades después de la Ciudad de México que todavía no tienen una transmisión activa o tan activa, Guadalajara y Monterrey. Es posible que cuando entren más tardíamente y dado que son poblaciones grandes, dure la epidemia y se proyecte prácticamente hasta septiembre, quizá hasta octubre. Y en octubre empieza la temporada de influenza. No está garantizado, pero es probable que con la llegada de la influenza también pudiera reemerger COVID. Y el reto es importante porque nuevamente la ocupación hospitalaria puede estar ahora combinada con personas que tienen infección respiratoria aguda grave causada por influenza y quienes la tengan por COVID. ¿Cuándo va a acabar la epidemia? Repito lo que he dicho en innumerables ocasiones, preparémonos para una epidemia larga. Este primer ciclo epidémico se prolongará en junio, en julio, en agosto y todavía algunos estados, concretamente Jalisco y Nuevo León, posiblemente, de acuerdo a las proyecciones matemáticas, podrían tener extensión de sus epidemias en sus capitales hasta octubre. Y como esto va a durar mucho tiempo, recordarán que en febrero dijimos, preparémonos para una epidemia larga. Como esto va a durar mucho, no podemos estar perpetuamente con ni el país ni los demás países cerrados o enclaustrados, limitados en su vida pública. Cuando hablamos de la nueva realidad que enfrentaremos ante la circunstancia muy probable de que esta epidemia va a durar mucho tiempo. No me refiero exclusivamente al tiempo de este primer ciclo epidémico que empezó en febrero, el 28 de febrero, y que hemos identificado por predicciones que podría terminar en octubre. Me refiero a que un escenario muy posible es que la epidemia de COVID-19 esté teniendo nuevas oleadas o nuevas recaídas en términos epidémicos, en donde volvamos a tener periodos de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID.
Como esto va a estar ocurriendo por un tiempo hasta hoy impredecible, pero que podría extenderse al menos por un par de años, 2 o 3 años, la preparación ahora es para vivir y convivir con un agente infeccioso como es el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Bueno, yo creo que Denise Dresser va a aceptar que el doctor Hugo López-Gatell ha dicho y ha mantenido congruentemente su postura de una pandemia larga, sí y solo sí deja de escribir con el hígado, con las vísceras y sin veneno. Sí y solo sí, conste que lo digo. Y perdón que me burle, profe, y perdón de haberme tomado todo este tiempo, pero creo que es importante para desnudar a estos personajes como Denise Dresser, pues hacer nuestra chamba y básicamente decir las cosas como son. Casi estoy seguro, casi te lo puedo firmar, que ni Ciro Gómez Leiva, ni Joaquín López Dóriga, ni Carmen Aristegui, ni nadie va a tomarse el tiempo para poner este video. ¿Cuántas veces tiene que decir Hugo López-Gatell lo mismo para que lo entiendan? Yo sí creo que Denise Dresser se hace, no es. ¿Ya saben qué? Dice, ojalá algún día este señor tenga que rendir cuentas por lo que no hizo. Todos los días hay conferencia, ¿eh? No dijo. Todos los días hay conferencia, Denise Dresser. No promovió. A ver, vamos a acabar pronto. Ya no va a ir con lo de Denise Dresser, profe. Pero qué chingados. También van a responsabilizar a Hugo López-Gatell porque había filas larguísimas para que la gente comprara cerveza cuando la ley seca. También van a responsabilizar a Hugo López-Gatell por los aglomeramientos en los tianguis populares. No, estos intelectuales le están sirviendo a los intereses más oscuros contra López-Gatell, contra López Obrador y contra la Cuarta Transformación, profe. Así es, querido Vicente. Mira, revisando, por ejemplo, el COVID Tracking Project de la Johns Hopkins University, la pregunta sería, ¿también le va a pedir cuentas al doctor Fauci por los 125,000 muertos en Estados Unidos por COVID, o a Bolsonaro por los 55,000 muertos en Brasil, o a Boris Johnson por los 44,000 muertos en Reino Unido, o al presidente de Italia por los 35,000 muertos en Italia de COVID, o a Francia por los 30,000 muertos que ya tiene, o a España por los más de 28,000 muertos que ya tiene? Es decir, una de dos, o todavía no ha entendido la dimensión de una pandemia, o es demasiado malintencionada, que me parece que es más bien la segunda parte. Y no solamente ella, Vicente, sino todos estos circulitos de pseudointelectuales que hacen el nado sincronizado para difamar, para golpetear a todo simpatizante de la cuarta transformación. Pero además, Vicente, qué bueno, eso me lleva a reivindicar y a revalorar la importancia de la estrategia del presidente López Obrador de haber abierto las mañaneras para que sea el canal más portentoso en Internet, justamente de contrapeso político, mediático, justamente a todas las mentiras, distorsiones y difamaciones que dicen todos estos en plataformas oficiales creadas justamente para controlar a los políticos en turno. Qué bueno que el presidente López Obrador es un tipo decente en lo personal, qué bueno que es un político honesto, y qué bueno que se formó la idea que le funcionó cuando gobernó en la Ciudad de México de las mañaneras para contrarrestar esta posverdad que es muy necesaria en cuanto a que lo estamos viendo todos los días. Mares de desinformación que provienen de este tipo de pseudoanalistas y de los medios en los que tienen acceso. Qué bueno que hace el contrapeso, y no solamente es el contrapeso, se los lleva de calle. Qué bueno que existen también los medios independientes que están atentos justamente para informar a la gente con más veracidad, con más objetividad, Vicente, que se vea que la verdad también vende. Eso, profe.
pues cerremos como siempre invitando a las personas para que te apoyen en tu canal de YouTube. Pues si la verdad vende, invitamos a la gente a que venga a armarse de herramientas analíticas para que justamente pueda discernir de la información verdadera, de la información falsa, de la difamación. Y el canal de Tu Profe DRI es un canal de análisis de la política internacional y de la geopolítica que justamente pretende eso, Vicente, aportar herramientas de análisis para que la gente se forje un criterio más amplio y que además, Vicente, otra cosa muy importante, pueda identificar cuáles son los actores que día a día dicen la verdad y aquellos que solamente se dedican a distorsionar y a golpetear. Entonces, invitamos a todos a la plataforma de Tu Profe DRI justamente para seguir creciendo de manera colectiva como una comunidad pensante, Vicente. Eso, profe, te mando un abrazo y estamos al pendiente. Gracias por tu generosidad. Abrazo para todos. Gracias. Gracias, es el profesor Jesús López Almejo hablando con nosotros.